A ver, como un repaso de la anterior clase, ya hemos empezado a ver el concepto detrás de los intervalos de confianza, que justamente tienen en su característica central el de darnos un rango de posibilidades, ¿no? Un rango, un límite inferior y un límite superior respecto a dónde se podría encontrar el verdadero valor de un determinado parámetro, ¿no? Ese es finalmente el objetivo principal del intervalo de confianza, que lejos de darnos una estimación puntual, nos dan una estimación basada en un rango, ¿no? Una estimación basada en un rango. Con eso en mente, tenemos que empezar un poco a estudiar los elementos que nos ha introducido este concepto de los intervalos de confianza. A ver, vamos a ver en una pizarrita acá. Un momento. Ahorita vamos a ver en la pizarra. Ya. En lo que va cargando la pizarra. Estamos viendo el caso más. Estamos viendo el caso más básico de los intervalos de confianza, que es el intervalo de confianza para la media con varianza conocida, ¿no? Eso es lo que hemos visto la pasada clase. Y en el fondo, ¿qué es lo que era un intervalo de confianza? Bueno, eran estimaciones, ¿no? De un límite inferior y de un límite superior para un determinado parámetro, ¿no? Estimaciones estimaciones de límites para un determinado parámetro. En esa idea es importante notar un par de cosas, ¿no? Primero, por ejemplo, para el caso de la media, ¿no? Para el caso de la media, ¿qué forma tenía nuestro intervalo de confianza? Noten que era una forma bastante singular, ¿no? Habíamos dicho que este intervalo tenía un componente de confiabilidad y tenía un componente de datos, ¿no? Tenía un componente de datos. Entonces, eso voy a reescribir esta nuestra fórmula que hemos encontrado el día de ayer, bueno, perdón, a la anterior clase, para tenerla en mente, ¿no? El intervalo de confianza finalmente partía del estimador puntual, que es el X barra, ¿no? Y era más menos una intensidad basada en una relación de confiabilidad, ¿no? Una intensidad basada en una relación de confiabilidad, que en este caso venía a dar por esta Z. Por temas prácticos y para utilizar la notación del libro vamos a utilizar Z de alfa medios, ¿no? Por temas prácticos vamos a utilizar Z de alfa medios, ¿no? Z de alfa medios. Y esto multiplicaba la raíz cuadrada de la media, o lo que era lo mismo, sigma sobre raíz cuadrada de n, ¿no? Sigma sobre raíz cuadrada de n. Esto multiplicaba por sigma raíz cuadrada de n, que en el fondo era la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Que en el fondo era la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, a ver, un momentito, creo que sea algo pasado con la imagen. Ya, creo que ahora sí. Ya. Entonces, este era finalmente sigma cuadrado, ¿no? Sigma cuadrado sobre n, que en el fondo es la raíz cuadrada de la varianza de x barra, ¿no? Esto en el fondo, ¿qué es? La raíz cuadrada de la varianza de x barra, ¿no? Ese era el intervalo de confianza para x barra. Cuando sigma es conocido, este tiene la forma de x barra más menos z de alfa medios de sigma sobre raíz cuadrada de n, ¿no? Esa es en la forma del intervalo de confianza como tal, ¿no? Esto me da un límite inferior y un límite superior, ¿no? Noten que en todos los casos el centro es x barra, ¿no? De x barra más pasará algo, y aquí tendré el límite el límite superior. De x barra menos, ¿no? Tendré al otro lado el límite inferior, ¿no?
Límite inferior, el límite superior, ¿no? En la L y en la U, ¿no? Límite inferior, límite superior. ¿Quién define esta distancia? ¿No? ¿Quién define esta distancia? Lo define este componente, ¿no? Lo define exactamente este componente que está después del más menos, ¿no? El z de alfa medio, sigma raíz cuadrada de n. Ese define justamente esta distancia, ¿no? Esta distancia de acá. En el fondo, ¿qué es lo que estamos tratando de encontrar? Es el valor del parámetro, ¿no? Nosotros hemos dicho que para este caso, para este intervalo de confianza, ¿no? Este es el intervalo de confianza, ¿no? Este es el intervalo de confianza para el parámetro μ, ¿no? Para el parámetro μ. Nosotros encontramos dos límites, ¿no? Un límite inferior y un límite superior, que en el fondo son estimaciones también, ¿no? Porque funcionan en base a estimadores, ¿no? En base al x barra, en base a raíz cuadrada de n, en base a una información conocida como el sigma, y en base a esta medida de confiabilidad que es el z de alfa medios, ¿no? En el fondo estos límites son estimaciones también, ¿no? Por lo tanto también tienen su nivel de error como medidas, que de alguna manera viene acompañado por el z, ¿no? El z nos define cuán confiables son estos límites inferiores y estos límites superiores. Entonces, en esa idea, ¿no? En esa idea de estos límites que estamos construyendo, podemos tratar de encontrar como una especie de analogía con un juego de dardos, por ejemplo, ¿no? Con un juego de dardos donde justamente, ¿no? Donde justamente el centro viene a ser nuestro parámetro de interés, ¿no? Si quieren, en un juego de dardos, ¿no? En un juego de dardos podemos definir, ¿no? El centro como tal podría ser justamente el parámetro de interés. Pensemos en el μ, ¿no? El μ está en el centro. Y nosotros tenemos un solo dardo, que es la muestra que seleccionamos, y nosotros lanzamos el dardo y vemos dónde cae ese dardo, ¿no? Dependiendo de dónde esté, el dardo podría caer muy cerca del μ, digamos, ¿no? Esa era la idea o la noción inicial, ¿no? Ahora, esto depende mucho de las propiedades del estimador. Hemos dicho que en particular la media es un estimador insesgado, es un estimador bueno, de mínima varianza. Por lo tanto, casi todos los dardos que tengamos, ¿no? Van a caer alrededor del parámetro. Y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Eso es lo que nos garantiza estas características del estimador, ¿no? Ahora, si bien es cierto, estos dardos pueden caer al centro o alrededor del parámetro, ¿no? Alrededor del parámetro. ¿Qué es lo que hace un intervalo de confianza? ¿No? ¿Qué es lo que hace un intervalo de confianza? Un intervalo de confianza lo que hace de alguna forma, un intervalo de confianza lo que hace al final es darnos un rango, una posibilidad de dónde se encuentre el verdadero valor de μ, ¿no? En algunos casos nos dirá, bueno, el μ se encuentra dentro de este rango, digamos, ¿no? Nos dibuja como un área. Ya no es un solo dardo que se lanza para encontrar el verdadero valor de μ. Lo que hacen los intervalos de confianza es que nos dibujan un área de influencia donde nos dice, bueno, al 95% yo te aseguro que el parámetro está ahí, ¿no? Que el parámetro está ahí, ¿no? Este es un buen ejemplo donde efectivamente el parámetro está ahí, ¿no? En ocasiones dice que, bueno, varios intervalos de confianza que se vayan a armar según las muestras, por ahí pueden desviarse levemente, ¿no? Por ahí pueden desviarse levemente, como en ese caso, pero van a aún mantener al μ dentro, ¿no? Van a mantener al μ dentro, ¿no? Y solo en el 5% de los casos, digamos, cuando el nivel de confiabilidad sea del 95, ¿no? Cuando este alfa valga 0.05, por ejemplo, cuando este alfa valga 0.05, en 5 de esos casos, lo que nos dice esta teoría de intervalos de confianza es que por ahí el intervalo de confianza no contenga el verdadero valor. No contenga el verdadero valor. Es como si nosotros hiciéramos el juego de dardos, que es finalmente el punto de arranque de esto, ¿no? El punto de arranque de esto es el x barra, ¿no? Que es el estimador puntual. Se lanza el estimador puntual y alrededor del estimador puntual se construyen estos límites, ¿no? Si un estimador está demasiado alejado por muchas razones basadas en la propia muestra, alrededor de eso se construye el intervalo de confianza, ¿no?
Otro dado podría haber caído acá, otra estimación, y sobre esa alrededor se construye su intervalo de confianza, ¿no? Esa es un poco la analogía, digamos, ¿no? Algunas, seguramente cuando hay más muestra, es muy probable que el dardo que se lance cada vez esté más cerca del verdadero valor, ¿no? Del mío. Por lo tanto, los intervalos de confianza serán pues, mucho más precisos, digamos, ¿no? Entonces estamos tirando como que esos dardos y alrededor del dardo se genera esa área de influencia que nosotros le estamos llamando un intervalo de confianza. Nosotros le estamos llamando un intervalo de confianza. Cada muestra, como tenemos muchas muestras posibles, cada una de esas muestras posibles parten de la estimación del X barra y alrededor de eso construyen un área, digamos, un área que le estamos llamando intervalo de confianza, ¿no? Ahora, hay algo interesante en esto que es esta área que se construye, ¿no? Esta área que se construye acá, ¿no? Alrededor del estimador, ¿no? Alrededor de este estimador, del X barra, ¿no? Es esas áreas que se están construyendo alrededor de las diferentes, de las diferentes muestras que vayan saliendo, ¿no? Esas áreas. Dependen en su longitud, ¿no? Dependen en su longitud justamente de toda esta medida, ¿no? Dependen de toda esta medida. Noten qué interesante sería que al momento de lanzar el dardo tuviéramos estos escenarios, ¿no? El dardo, el estimador puntual cae acá, ¿no? Y tenemos una área de influencia muy grande, ¿no? Tenemos un intervalo de confianza muy amplio, ¿no? No sería tan recomendable, ¿no? Es demasiado grande. ¿Qué tal si tenemos otro dardo que caiga acá? Pero este tiene un área de influencia mucho más corto, ¿no? Mucho más corto. Mucho más corto. U otro dardo que caiga mucho más cerca del verdadero valor, ¿no? Pensemos en cae justamente acá. Incluso tiene una precisión mucho más específica, ¿no? Tiene un ancho de intervalo mucho más pequeña, ¿no? ¿Quién define ese ancho del intervalo? Esta medida, ¿no? Esta medida. ¿Cómo podemos entenderla o cómo la vamos a conocer a esta medida? Al z de alfa medio sigma raíz cuadrada de n, ¿no? Este componente para nosotros, ¿quién es? ¿No? Ese componente para nosotros, ¿quién es? Es exactamente z de alfa medios por la raíz cuadrada de la varianza del estimador. Esto de acá es z de alfa medios. Esta raíz cuadrada de la varianza, la anterior clase habíamos dicho que también se llama el error estándar, ¿no? El error estándar de X barra, ¿no? Ese es otro nombre con el que esta raíz cuadrada de la varianza normalmente tiene, ¿no? Es el error estándar de X barra, ¿no? El error estándar de X barra. Esto en el fondo delimita la precisión de nuestro intervalo de confianza, ¿no? La precisión de nuestro intervalo de confianza. Si queremos un intervalo más preciso, este debería ser más pequeño. Y si este es más grande, nuestro intervalo de confianza también va a ser mucho más grande. En estadística, este componente se conoce como el margen de error. Esto de acá se conoce como el margen de error. El margen de error. Ese es el margen de error. ¿De qué depende el margen de error? Si se dan cuenta, por un lado tiene este error estándar, ¿no? Este es el error estándar, que de alguna manera se está construyendo ¿con qué? Con la varianza original de los datos y el tamaño de muestra, ¿no? Este error estándar tiene información de la dispersión de la información y el tamaño de muestra. Y este otro elemento es la confiabilidad, ¿no? Entonces, el margen de error normalmente tiene esas dos características, ¿no? La confiabilidad y la dispersión de los datos y el tamaño de muestra, ¿no? Que es el error estándar. ¿De qué tenemos control nosotros, no? Nosotros en el error estándar no controlamos a sigma, porque eso depende de la fluctuación de la propia información que venga. Sigma depende de las fluctuaciones de información que existan. Si la población es muy dispersa, el sigma va a ser alto. Si la información es muy precisa, muy
homogénea, es probable que el sigma sea muy pequeño, ¿no? Entonces, del sigma nosotros no tenemos control, porque esta está heredando las características de los datos, ¿no? Extrae la naturaleza de los datos en sí mismo, ¿no? Mientras que por otro lado, de n tenemos cierto control, ¿no? Nosotros podemos decidir cuánta información queremos obtener de algún lado, ¿no? Nosotros podemos definir el tamaño de muestra que vamos a sacar de una población. No se olviden que ese tamaño de muestra en el fondo implica la cantidad de muestras posibles que se pueden ir generando, ¿no? Entonces ahí tenemos control parcialmente de la n y del z también, ¿no? Porque el z es un criterio de confiabilidad y los valores más comunes que habíamos dicho en la anterior clase era confiabilidad del 95, del 99 o confiabilidad del 90, ¿no? 90, 95, 99. Esos son los tres valores más comunes. Principalmente para las ciencias sociales, económicas, ¿no? Administrativas, ya para ciencias mucho más delicadas como el campo de la salud, ¿no? Ahí esa confiabilidad tiene que ser muchísimo más alta porque normalmente lo que está fuera de la confiabilidad se refleja en mortalidad, digamos, ¿no? En el campo de la medicina u otras áreas, ¿no? Entonces, esto nosotros le vamos a llamar el margen de error, ¿ya? Ahora, ¿para qué nos sirve ese margen de error? Justamente es para hacer algo que es como un resultado de un intervalo de confianza. Un intervalo de confianza nos va a permitir tener una fórmula de un tamaño de muestra. Un intervalo de confianza nos va a permitir tener una fórmula para un tamaño de muestra. ¿En qué sentido? En que esta distancia que hemos dicho que controlamos nosotros, tal vez el z y la n, y el sigma vienen por todos los datos, lo podemos usar como una función, ¿no? A este margen de error yo le voy a decir que es epsilon, ¿no? Toda esta relación se llama epsilon, no estoy diciendo que el error o el margen de error es igual a z de alfa medios por el error estándar. El error estándar de la media tiene esta forma, ¿no? Sigma raíz cuadrada de n. Sigma raíz cuadrada de n. ¿Qué es lo que yo sé de esta ecuación? Yo pudiera z definida basada en la confiabilidad que yo voy a dar, ¿no? Z está basada en la confiabilidad que yo le voy a dar a los datos, por un lado. El sigma no tenemos control porque obedece específicamente a la naturaleza de los datos, ¿no? Sigma representa la naturaleza de los datos, de la información que viene. Este epsilon que es toda esta multiplicación, yo igual le podría dar algún valor, ¿no? Porque, bueno, si yo conozco el ejercicio, si yo conozco la población que estoy estudiando, yo pudiera decir, bueno, quiero que esta distancia sea de tal cantidad, ¿no? Yo podría delimitar y decir, bueno, quiero que esta distancia sea una cantidad determinada, digamos, a esta distancia entre x barra y al mu, yo lo estoy llamando epsilon, y para algunos ejercicios en particular, yo podría decir, yo quiero que a lo mucho el valor real, ¿no? El valor real se aleje, ¿no? Para mi intervalo de confianza en ciertas unidades, ¿no? Quisiera un margen de error, no sé, utilizando alguna medida, digamos, no sé, yo podría definir ese margen de error, ¿no? Si por decir la variable de interés fuera la edad de los estudiantes en la Universidad Mayor de San Andrés, digamos, ¿no? El promedio de edad de los estudiantes en la Universidad Mayor de San Andrés, si queremos construir un intervalo de confianza, yo pudiera decir que ese intervalo de confianza sea a lo mucho de 3 años, ¿no? Es decir, a partir de la estimación que se encuentre en la puntual, mi intervalo de confianza a lo mucho sea de 3 años a la izquierda y a la derecha, ¿no? Yo le estoy dando un valor a priori a esta distancia, ¿no? A esta ecuación. Entonces, si yo puedo controlar epsilon, si yo puedo controlar el z, que es el nivel de confiabilidad, y el sigma de alguna manera viene de algún lado, porque es información propia de la naturaleza de los datos, yo tengo una ecuación funcional en la cual yo pudiera despejar el n, ¿no? Y con eso puedo tener una fórmula del tamaño de muestra, condicionado a un epsilon, condicionado a un z y condicionado a un sigma. Es decir, ¿qué tal si nosotros de acá despejamos n, ¿no?
¿A qué será igual n? Entonces hacemos los trabajos correspondientes. Todo tengo que elevarlo al cuadrado. En el fondo esto se va a volver como z de alfa medios al cuadrado por sigma al cuadrado sobre epsilon al cuadrado. Lo que es lo mismo z de alfa medios por sigma dividido entre epsilon. Por sigma al cuadrado dividido entre epsilon, todo esto al cuadrado, ¿no? En el fondo ya tendría una fórmula para calcular un tamaño de muestra, ¿no? Yo ya tendría una fórmula para calcular un tamaño de muestra. Z de alfa medios por sigma dividido entre epsilon. Y yo puedo definir cada uno de estos valores. Un Z basado en un nivel de confiabilidad, un sigma que puede venir de los datos, y un epsilon que vendría a ser la amplitud del intervalo de confianza que yo quiero, ¿no? Lo que es lo mismo para nosotros, el margen de error. Entonces, uno de los resultados muy prácticos de los intervalos de confianza justamente es esto, ¿no? El poder tener una fórmula para un tamaño de muestra, ¿no? El poder tener una fórmula para un tamaño de muestra. Esa es una de las grandes ventajas de trabajar con los intervalos de confianza. Ahora, ¿cuál es el requisito detrás de esto, ¿no? Este tamaño de muestra que acabamos de calcular es únicamente cuando nosotros estamos interesados en estimadores de tipo, ¿no? En estimadores del parámetro de la media, ¿no? Este tamaño de muestra aplica para estimar medias, ¿no? Para estimar promedios. Si tenemos otro interés, hay que buscar otra fórmula seguramente, ¿no? Pero esta fórmula es exclusivamente para la media, ¿no? Es el tamaño de muestra cuando nuestro objetivo es estimar la media, ¿no? Estimar la media. Ahí es útil esta fórmula en particular, ¿no? Primer requisito, ¿no? A ver, esta fórmula es exclusivamente para estimar la media, ¿no? Para la media poblacional, ¿no? Cuando estamos interesados en seleccionar un tamaño de muestra para estimar la media poblacional, esta fórmula se utiliza. Primera característica. Segunda característica, que esta fórmula es válida únicamente, ¿no? Esta fórmula es válida únicamente siempre y cuando el sorteo, ¿no? La selección de la muestra, ¿no? La selección de la muestra ¿no? Esta fórmula es válida siempre y cuando la selección de la muestra sea aleatoria simple. Sea aleatoria simple. Esas son las características de esta muestra, ¿no? La primera creo que es fácil de entender, que es porque estamos trabajando con la media. Si queremos saber el tamaño de muestra para estimar alguna media, esta fórmula es la adecuada. Este segundo término de selección de la muestra sea aleatoria simple, ¿qué implica? Que cuando nosotros encontremos n, cuando nosotros encontremos n y por decirnos n es igual a 10, ¿no? Estas 10 unidades nosotros las seleccionemos de forma aleatoria, ¿no? De forma aleatoria. Y simple se refiere a que esta selección es de las unidades más pequeñas de un universo, ¿no? Por decir, si yo quisiera seleccionar a 10 estudiantes de los que están ahora presentes, una selección aleatoria simple me diría, bueno, tienes que garantizar que el sorteo sea a nivel de los individuos más pequeños, ¿no? En este caso la unidad más pequeña, la unidad elemental, ¿no? En este caso los estudiantes, ¿no? Necesito seleccionar 10 estudiantes de los 33 conectados, ¿no? 10 estudiantes de los 33. Y darle un sentido de selección aleatoria, ¿no? Puedo poner los 33 números en una bolsa y mezclar y sacar 10, ¿no? Esta fórmula del tamaño de muestra es únicamente aplicable cuando ese proceso va a haber, cuando ese proceso va a existir. ¿Y por qué? Porque hay otro tipo de tamaños de muestra, hay otras fórmulas para tamaños de muestra para situaciones un poco más complejas, ¿no? ¿Qué tal si quisiéramos nosotros
sacar una muestra de todos los estudiantes de la universidad, ¿no? Imagínense que hay 60.000 estudiantes. En este esquema, y para usar este tamaño de muestra correctamente, deberíamos tener un listado de los 60.000 estudiantes y aleatoriamente, ¿no?, elegir, por decir, de esos 60.000 a estos 10, digamos, ¿no? Si eso se cumple, esta fórmula es aplicable, ¿no? Esta fórmula es aplicable para esos escenarios. Si el esquema de selección es distinto, por decir, tengo los 60.000 estudiantes y de los 60.000 estudiantes voy a seleccionar primero a las caseras, ¿no? Dentro de cada casera voy a seleccionar a los años o a los semestres, y dentro de cada semestre voy a seleccionar a las materias, y dentro de cada materia voy a seleccionar estudiantes, ¿no? Ese es un esquema más complejo, ¿no? No es una selección aleatoria simple. Entonces, en ese caso, esta fórmula ya no sirve, ¿no? Cuando tenemos una situación un poco más compleja, ¿no? Porque ahí intervienen otros factores vinculados a la estimación como tal, ¿no? Entonces, si vamos a seleccionar elementos simples, esta fórmula es la adecuada, ¿no? Si se va a seleccionar elementos compuestos, un poco más complejos, esto ya no es tan útil, ¿no? Normalmente es una base para ese tipo de selecciones, pero en la práctica no se debería utilizar esto, ¿no?, para hacer selecciones más grandes, ¿no? O bueno, más complejas. Ya, a ver, entonces con eso en mente, ¿no? Con esto en mente, podemos hacer un ejemplo, ¿no? Podemos hacer un ejemplo. Bueno, un ejercicio más que ejemplo. Haremos un ejercicio bien sencillo, un ejercicio. Un ejercicio, ¿no? Un ejercicio, a ver, voy a poner más bien el ejercicio aquí en los apuntes para no perderlo. Ya, por si acaso aquí en los apuntes está lo mismo que hemos hablado, aquí está la fórmula, ¿no? Z de alfa medio, sigma al cuadrado y esto, ¿no? Entonces, a ver, aquí, y bueno, y también la nota. Esta forma se puede utilizar en la medida que la muestra sea seleccionada de aleatoria simple, ¿no? Esto es igual, ya lo habíamos dicho, así que aquí haremos un ejercicio para ustedes. A ver, se quiere estudiar, ¿no? Se quiere estudiar el comportamiento, bueno, se quiere estudiar la cantidad de dinero gastado en pasajes, ¿no? Se quiere estudiar la cantidad de dinero gastado en pasajes en los estudiantes, ¿no? Dinero gastado en pasajes, se quiere estudiar la cantidad de dinero gastado en pasajes por los estudiantes de informática, cuando van al monobloc, ¿no? Al monobloc. Se quiere estudiar la cantidad de dinero gastado en pasajes por los estudiantes de informática cuando van al monobloc. La cantidad de dinero promedio, voy a decir, ¿no?, la cantidad de dinero promedio gastado en pasajes por los estudiantes de informática cuando van al monobloc. Para ello se decide hacer una encuesta, ¿no? Se decide hacer una encuesta. Hacer una encuesta aleatoria, además, ¿no? Una encuesta probabilística, aleatoria, con todo el respaldo para que los resultados sean aceptables, ¿no? Para ello se decide hacer una encuesta aleatoria, ¿no? Si se fija un nivel de confiabilidad, del 95%, ¿no? Si se fija un nivel de confiabilidad del 95% y se define, ¿no? Y se define que el margen de error no supere los 0.30 centavos, ¿no? No se olviden que
El promedio va a salir en bolivianos, ¿no? 0.30 bolivianos, ¿no? El promedio de gastos van a ser en bolivianos, ¿no? Es decir, si el promedio es no sé, de 4 bolivianos, ¿no? Quiero que el intervalo de confianza, a lo mucho, ¿no? Me salga de 30 centavos, es decir, 3.70 a 4.30, digamos, ¿no? Eso es lo que estoy definiendo cuando pongo esto del margen de error, no supere a los 30 centavos, ¿no? Los 0.30 bolivianos. Ahí estamos definiendo el margen de error que nosotros quisiéramos, ¿no? Yo quiero saber cuánta muestra se necesita, ¿no? Cuánta muestra se necesita para no superar estos márgenes, ¿no? Entonces, se quiere estudiar la cantidad de dinero promedio gastado en pasajes por los estudiantes de informática, cuando van al monobloc, un día cualquiera, ¿no? Un día promedio, ¿no? No estamos pensando en un día específico, ¿no? Un día cualquiera, ¿no? Para ello se decide hacer una encuesta aleatoria. Si se fija un nivel de confiabilidad del 95% y se define que el margen de error no supera los 0.30, ¿no? Calcular el tamaño de muestra necesario. Calcular el tamaño de muestra necesario para esta encuesta. Necesario para esta encuesta. Ya, ese es el ejercicio. Noten que nuestras dos condiciones de antes están. Primero es para el promedio, ¿no? Aquí me dice que es para el promedio gastado, ¿no? Finalmente el objetivo es saber el promedio de gasto de todos los estudiantes de la carrera de informática. Como no puedo acceder a todos los estudiantes de la carrera de informática, entonces lo que podría hacer es sacar una muestra. La pregunta es, ¿cuánto debería ser esa muestra? ¿Cuánto debería ser el tamaño de esa muestra? Si yo quiero un intervalo de confianza al 95% y que mi intervalo de confianza no supere los 0.30 bolivianos, ¿no? A la izquierda y a la derecha. Ya, a ver, unos 5 minutos para ir pensando qué es lo que se necesita, qué falta. Si alguien ya puede calcular, igual lo calcula. A ver, vayan analizando. Ya tenemos la fórmula. Ahí está. Edwin pregunta, ¿y la variabilidad? ¿No? Porque tenemos de alguna manera Z. Z, sabemos cuánto vale Z al 95. Epsilon nos han dado que vale 0.30. Sigma es la variabilidad de los datos, ¿no? Ahora, esto parece contraintuitivo porque, bueno, estamos calculando el tamaño de muestra y para saber el tamaño de muestra necesitamos saber cuánto varía la información y este es un dato, este es un parámetro, ¿no? Este es un parámetro en el fondo. Por lo mismo, ¿no? Por lo mismo, la pregunta es ¿de dónde sacaríamos sigma? ¿No? Porque yo podría decirles, bueno, sigma vale 3, digamos, ¿no? Sigma vale 1, pero en la práctica, ¿de dónde sale sigma? Digamos, ¿no? Porque hasta acá parece algo elocuente, digamos, ¿no? Es algo que uno quisiera hacer, es una pregunta de investigación válida y uno lo puede operativizar después de calcular el tamaño de muestra, ¿no? Pero nos está faltando sigma. ¿De dónde creen que podría salir sigma? No se olviden, ¿quién es sigma? Es la desviación estándar, es la dispersión o la variabilidad de los datos en la población. Es la dispersión de los datos en la población. Ahora, no tengo acceso a la población completa, por eso quiero hacer un estudio. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podríamos solventar la ausencia de sigma? A ver, vayan pensando. ¿Cuál sería la solución? A ver, ¿qué se les ocurre? A ver, unos 3 minutitos para ir pensando cómo podríamos solucionar esta ausencia de información. ¿Qué dicen? ¿A alguien se les ocurre? Ya, a ver, aquí vamos a ir completando un poco de eso, ¿no? Solución,
ya que no se cuenta con la información respecto respecto sigma, ¿no? Que es respecto sigma, que para nosotros eso tiene un nombre, ¿no? Es la dispersión, la variabilidad, ¿no? La variabilidad de la variable, ¿no? No se ven que aquí la variable es el dinero que gastan los estudiantes en pasajes, ¿no? Cuando van al monobloc en un día cualquiera, ¿no? Entonces, para ser más específico, ¿no? El gasto en pasajes, eh, ida y vuelta, ¿no? Ida y vuelta, ¿no? ¿Cuánto gastan en ir y volver, ¿no? Desde sus casas hasta la U, ¿no? Y viceversa. Hay varias alternativas, ¿no? Hay varias alternativas para definir este valor. Normalmente en estadística estas cosas siempre van a ocurrir porque estamos tratando de explorar algo que no se ha explorado, por decir, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para compensar la ausencia de sigma? Hay varias alternativas. Uno es algún estudio similar, ¿no? Buscar información, ¿no? Buscar información de un estudio similar, ¿no? De un estudio similar es una alternativa, ¿no? Tal vez este estudio ya se ha hecho en algún lado. Podríamos utilizar esa información de referencia para estimar el sigma, ¿no? Para estimar el sigma. Una segunda opción que también podría ser es plantear un sigma, ¿no? Plantear un sigma con base en la experiencia, ¿no? Para esto hay que tener mucha experiencia sobre el tema y decir, bueno, sigma, según yo, pienso que es de, no sé, 70 centavos, digamos, ¿no? Depende mucho de la experiencia, el contexto y muchas cosas. No es tan recomendable a menos que se tenga mucha experiencia en este caso, ¿no? Y la más factible de todas y la más recomendada, ¿no? La más recomendada es realizar una prueba piloto que se llama, ¿no? Una prueba piloto. Que es un estudio similar a pequeña escala, ¿no? Es un estudio a escala reducida, ¿no? Una prueba piloto es el mismo estudio que se quiere hacer en una escala muy reducida. Una escala muy reducida. ¿No? Lo que se busca es calibrar tiempos y en este caso principal lo que se busca es tener una aproximación del sigma, ¿no? Lo que se quiere es tener una aproximación del sigma. Esa es una prueba piloto, ¿no? Entonces, nosotros pudiéramos hacer una prueba piloto. No hay muchos requisitos para la prueba piloto, salvo que la población en la cual se haga esta prueba piloto sea muy parecida idealmente sea casi la misma a la población a la cual uno va a intervenir, digamos, ¿no? Y en nuestro escenario creo que eso es bastante posible, pensando que se ve todo en la pantalla, algo así. Ya. Entonces, en nuestro escenario es algo posible, ¿no? En nuestro escenario es algo posible porque estamos buscando la información de los estudiantes de informática, ¿no? En la clase hay varios estudiantes de informática. Respecto del costo de pasajes y de vuelta hacia el monobloc, ¿no? Entonces podríamos simular una prueba piloto, ¿no? Podríamos simular una prueba piloto en la clase y con eso construir el sigma, ¿no? Construir el sigma. Esa sería la idea, ¿no? En algunos casos nos van a dar, en este caso lo estamos nosotros construyendo basado en la necesidad de esa información, ¿no? Una prueba piloto chiquita. Lo que debería evitar es que el sigma que yo calcule sea demasiado sesgado, digamos, ¿no? Por ahí, por alguna razón, todos los estudiantes que están conectados ahora en la materia pues, viven en la misma zona y por ende van a gastar el mismo pasaje. Entonces,
Eso no es muy probable, ¿no? Es más razonable que varios de los que están conectados ahora vivan en lugares muy dispersos, ¿no? A lo largo de la ciudad, de La Paz, el Alto, ¿no? Y alrededores. Y eso también se va a reproducir seguramente en los otros semestres, en los otros años de informática, ¿no? Eso es algo probable, ¿no? Si eso no fuera tan evidente, entonces esta piloto no tendría, pues, no sería tan útil, digamos, ¿no? Si usamos la información del curso. Pero mientras esos aspectos no estén tan amenazados, porque igual es una información referencial, ¿no? Igual va a ser información referencial con la que vamos a calcular el tamaño de muestra, ¿no? Así que para ir avanzando, tal vez podemos escribir unos 10 datos, ¿no? Unas 10 personas que puedan poner cuánto gastan normalmente, ¿no? Normalmente en sus pasajes de ida y vuelta, ¿no? Sumando los dos, ¿no? Desde sus casas hasta la universidad y de la universidad a sus casas, ¿no? En un día normal. Unos 10 ejemplos pondremos en el chat y con esos 10 ejemplos ustedes construyen sigma y calculan el tamaño de muestra. ¿Ya? Así que a ver si pueden ir poniendo, bueno, haciendo sus cálculos y poniéndolos en el chat. ¿Cuánto gastarán en pasajes ida y vuelta desde sus casas hasta la universidad? ¿Qué dicen? A ver, vayan poniendo los valores en el chat. Ahí está, 4 bolivianos, 6 bolivianos, ya tenemos 3, 4. Tenemos 4 personas. A ver, unas 5, 6, unas 4 personas más. 7, 8, 9, una más. 10, ya está. Con eso ya tenemos, ¿no? A ver, tenemos, a ver, lo voy a anotar acá. Como información de esto, ¿no? Como información de esto, lo voy a poner aquí, ¿no? Tenemos 4, 6, 4, 4, 6, 5, 8, 6, 2, 2. 6, 2, 2. Prueba piloto, ¿no? Y tenemos estos datos. Ahora sí creo que tienen todo para construir el tamaño de muestra. A ver, vayan calculando cuánto será el tamaño de muestra, ya teniendo toda esa información. Es nuestro resultado de la prueba piloto. Ya tienen la fórmula, tienen el enunciado. Nos daremos unos 5 minutos para este cálculo y el que lo tenga lo va poniendo en el chat, ¿no? Y después lo hacemos conmigo. Vayan haciendo los cálculos. Ya. Si se usa sigma poblacional, en realidad no tanto. Como has visto, el efecto ha sido, bueno, habría que ver, ¿no? Con usted, en el caso de ustedes que era 101.79, ¿no? Veremos, ¿no? Con 1.79, ¿qué era esto, no? Con 1.79 nuestra fórmula, ¿cuánto varía? 1.79. La muestra es de 136, ¿no? Es un poquito más grande, ¿no? No hay mucha diferencia, ¿no? Ahora, casi en la práctica, lo más recomendable es utilizar el estimador correcto, digamos, a menos que tengamos el sigma, ¿no? Si tenemos el sigma poblacional, hay que utilizar el sigma, ¿no? Eso es casi imposible porque casi nunca tenemos acceso al sigma en la práctica, ¿no? En los libros puede ser muy distinto porque los libros nos pueden dar, o de un estudio anterior, digamos, ¿no? Podemos tener igual estimación del sigma, de un proceso de un censo, por decir, podemos tener un sigma, ¿no?
pero no es lo más habitual, no es lo más habitual tener el sigma, entonces hay que estimarlo de alguna forma y nosotros hemos aprendido en el anterior capítulo que un estimador natural del sigma, además que es ni sesgado y todo, es la varianza muestral, ¿no? Entonces se debería recurrir a la varianza muestral. Noten que si usábamos la varianza poblacional, o sea, la fórmula, ¿no? Porque no estamos utilizando el sigma poblacional, ahí hay que tener en cuenta. O sea, estamos utilizando la fórmula para... estamos utilizando la fórmula, ¿no? No es el sigma poblacional, ¿no? En la pregunta de su compañero Edwin, no estamos utilizando el sigma poblacional porque el dato que ustedes calculaban de 1,79 es un dato sobre 10 datos que son una muestra, ¿no? Entonces es como el estimador sesgado de la varianza poblacional, ese es el que están usando, ¿no? Entonces lo más recomendable es utilizar pues un estimador insesgado, ¿no? Que es en este caso la varianza muestral. Esa es la idea, ¿no? En esa parte. Ya, entonces, bueno, igual en los apuntes hay algunos ejemplos más, ¿no? Muy similares al que hemos visto, ¿no? Para hacer algunas aproximaciones de los valores, ¿no? Igual recalcando que es mejor utilizar la varianza poblacional, ¿no? Bueno, perdón, la varianza muestral, ¿no? Y tenemos esos valores, ¿no? Ahora, noten algo bien interesante en este ejercicio que acabamos de hacer, ¿no? ¿Son cuántos estudiantes en informática? Unos 5.000, digamos, ¿no? Bueno, ¿alguien tiene el dato de cuántos estudiantes son en informática? ¿Cuántos serán? ¿3.000, 4.000, 5.000? ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe cuántos estudiantes hay en informática? Ya, pongamos que hay unos 5.000 estudiantes, ¿no? 5.000 estudiantes. Y la muestra que nos ha salido es de 152, ¿no? A ver, la muestra que nos ha salido, perdón, la muestra que nos acaba de salir en el ejercicio es justamente de 153, ¿no? ¿Ves? Redondeando 153. 153 dividido entre, digamos que son 5.000 estudiantes. ¿No? Nuestra muestra representa al 3% de la población, ¿no? Nuestra muestra representa al 3% de la población. ¿No? Es una muestra del 3%. Es una muestra muy pequeña, ¿no? Muy pequeña. ¿Qué tal si quisiéramos hacer exactamente el mismo estudio, ¿no? ¿Qué tal si quisiéramos hacer exactamente el mismo estudio a nivel de todos los estudiantes de la universidad, ¿no? De los más de 60.000 estudiantes que hay en la universidad, ¿no? ¿Qué tal si quisiéramos hacer ese estudio? Noten que no habría demasiados cambios, ¿no? Porque el tamaño de muestra no aparece en nuestra fórmula. El tamaño de la población, ¿no? No aparece en la fórmula. Este 153 que acabamos de calcular también aplicaría a los 60.000 estudiantes que están en la universidad. En ese caso, nuestra muestra es pues de menos del 1% de la universidad, ¿no? 153 dividido entre 60.000 es 0.25%, ¿no? Es la cuarta parte de 1%, ¿no? Ese es el tamaño de muestra que nos exige, ¿no? Entonces, esto es bien interesante porque la estadística nos está dando una herramienta para definir el tamaño de muestra en cualquier población, para empezar, ¿no? Cualquier población. Noten que no hay un tamaño de población en la fórmula. Ahora, hay fórmulas que introducen el tamaño de la población. Hay fórmulas, hay algunos arreglos que se hacen en las fórmulas para introducir el tamaño de la población. Nosotros no vamos a entrar en ese detalle, normalmente se lo ve en otras materias, como la demostré o como tal. Pero esos arreglos, ¿no? Esos arreglos donde cuando se introduce el tamaño de la población, lo único que hacen es reducir el tamaño de muestra, ¿no?
En vez de 153 va a haber una compensación por el tamaño de muestra y tal vez ese 153 baje, por decir, no sé, a 120, digamos, o a 130. ¿No? Mientras eso no suceda, el supuesto de la fórmula que nosotros hemos sacado es que la población es muy grande, ¿no? Que la población de interés es muy grande, ¿no? O tiende al infinito. Por eso este 153 aplicaría para cualquier cosa, ¿no? Este 153 aplicaría para cualquier cosa, para cualquier población, ¿no? Si quisiéramos hacer un estudio a nivel de la carrera de informática o de la universidad con esta misma variable, con este mismo tópico de gasto en pasajes, la muestra seguiría siendo 153. Lo que sí hay que garantizar para que esto sea cierto, o sea, para que todo lo que hemos hecho se pueda calcular de la manera que hemos ido calculando los intervalos de confianza, las estimaciones puntuales y todo lo que hemos hecho, es que estos 153 personas sean seleccionadas mediante un muestreo aleatorio simple, ¿no? Y efectivamente se entrevisten a esas 153 personas que han sido seleccionadas. Y ahí un poco la dificultad, ¿no? de implementar esto, porque depende mucho de lo que se esté haciendo. Si vamos a un tema muy chiquito como el de los 5.000, por decir, ¿no? 5.000 personas, ¿no? ¿Qué necesitamos para seleccionar 153 de 5.000 personas? No es que yo agarre a las 153, esas 153 tienen que ser aleatorias. Y además las 5.000 tienen que tener chance de estar en la muestra. Debería ser una bolsa con 5.000 nombres y sacar 153 e ir a buscarlos y preguntarles, ¿no? En ese escenario, solo en ese escenario, todo lo que hemos hecho es válido, ¿no? Y puede ser muy complicado a veces, ¿no? Porque, no sé, conseguimos la lista de Cardex de los 5.000 estudiantes, hacemos algún sorteo y en la computadora, en el Excel, en cualquier lado, y tenemos los 153 nombres. Siguiente paso, deberíamos ir a buscar a cada uno de esos 153 estudiantes que han salido, les llamamos, vamos a su casa, hacemos algo, pero buscamos a esos 153 estudiantes y empezamos a recolectar la información de cuánto gastan en sus pasajes y de vuelta a la universidad, ¿no? Solo en ese esquema, solo en ese proceso, esto es correcto, ¿no? Eso es bien importante entender, ¿no? No es que el 153 funciona y yo puedo juntar a los 153 como yo quiera, digamos, ¿no? Tiene que ser mediante un sorteo aleatorio. Lo mismo a nivel de la universidad, ¿no? No tendré el dato o sea, tengo que tener un listado de los 60.000 estudiantes de la universidad, ¿no? Y a los 60.000 estudiantes de la universidad hago un sorteo, me salen 153 y voy a buscarlos a los 153 para que todo esto sea válido, ¿no? Si por alguna razón no encuentro alguno, estoy en problemas, ¿no? No encuentro al 5% de 153, ¿no? No encuentro a unas 8 personas, estoy en problemas porque estoy comprometiendo el tamaño determinado, ¿no? Estoy comprometiendo el tamaño de muestra que se había calculado previamente, ¿no? Entonces, ese puede ser un riesgo bien importante que puede salir, ¿no? Así que incluso, ¿no? Si quisiéramos hacer este estudio a nivel de Bolivia, por decir, ¿no? A nivel de Bolivia, igual, el tamaño de muestra es completamente factible para eso. La operativización de eso es lo complicado, ¿no? Queremos hacer una encuesta a 153 personas de toda Bolivia, ¿no? Necesitamos un listado de todas las personas en Bolivia, ¿no? Cosa que no hay, ¿no? Por eso, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Si quisiera utilizar este tipo de muestreos, le es complicado porque no tenemos registros buenos o registros completos, ¿no? Si los tuviéramos, las encuestas que se hacen serían encuestas con un tamaño de muestra muy, muy bajo, ¿no? Actualmente, las encuestas que hace el Instituto Nacional de Estadística para medir varios indicadores, ¿no? Son muestras de más de 40.000, 30.000 personas. Tienen que entrevistar a tantas personas porque no necesariamente pueden hacer una visita así a nivel de personas, ¿no? Sino que es un muestreo que normalmente en estadística se llama muestreo complejo,
dado que no puedo seleccionar personas, voy a seleccionar algo que contenga las personas. ¿Qué contiene las personas? En el área rural, las comunidades, en el área urbana, los manzanos. Voy a seleccionar manzanos y voy a seleccionar comunidades, digamos, en el área dispersa. Dentro de los manzanos, ¿no? Igual, no puedo entrevistar a todo el manzano porque hay manzanos muy grandes, hay manzanos muy pequeños. Voy a seleccionar 12 personas de todo el manzano, ¿no? Para eso tengo que saber cuántas personas hay en el manzano, ¿no? Entonces cuentan las personas o las viviendas que hay en el manzano y seleccionan 12 hogares de ese manzano, por decir, ¿no? Entonces, llegar a ese nivel de complejidad, en el fondo, introduce muchas medidas de SOR, muchas fuentes de SOR, ¿no? La relación entre los manzanos, la variabilidad de los manzanos con el área rural, la relación entre los manzanos grandes con los manzanos chicos, y toda esa variabilidad, en el fondo, hace que el sigma sea pues mucho más complejo, digamos, ¿no? Nuestro sigma siempre va a aparecer en todo lado. Y eso implica pues, que se necesita mucha más muestra para llegar a tener el mismo efecto que lograríamos con una selección simple como esta, ¿no? Se necesita mucha más muestra para imitar o acercarse a lo que está seleccionado. Esta es la selección más limpia, más pura en estadística que hay, ¿no? Y cualquier desviación de este modelo implica más muestra y más recursos, ¿no? Por eso es importante conocer ese aspecto, ¿no? Ya. Preguntas, dudas hasta esta parte, comentarios. ¿Se entiende? Ya, súper. Ya. A ver, antes de entrar a la siguiente parte, bueno, después hay varios ejemplos con tamaños de muestra en los apuntes, así que eso les puede dar una idea de más ejemplos de esto de tamaño de muestra, así que esos ejemplos están en los apuntes y les pueden ayudar a guiarse, ¿no? A ver, algo que por ahí todavía no está del todo claro, creo, es el concepto del intervalo de confianza, ¿no? Y para eso tal vez vale la pena ver una simulación, ¿ya? Vamos a tratar de simular esta idea de la confiabilidad que se genera, ¿ya? Así vamos a tratar de hacerlo relativamente medio rápido. En el sentido de que hemos dicho que, bueno, finalmente un intervalo de confianza, ¿no? Un intervalo de confianza, lo que es un rango basado en una muestra, ¿no? Es un rango basado en una muestra y por lo tanto tiene su propia medida de error, ¿no? Ese 95% nosotros lo tenemos que entender como las veces que las muestras que salgan van a contener al verdadero valor del parámetro. Hay un 5% de muestras que por ahí no contengan al parámetro, ¿no? Hay un 5% de estimadores que no contengan o de intervalos que no contengan al parámetro. Entonces, por ahí nosotros justo estamos en esa muestra cuando nosotros hagamos el estudio, ¿no? Aquí voy a hacer una simulación, así para mostrarles una simulación sobre los intervalos, sobre la confiabilidad, ¿no? Sobre la confiabilidad de los intervalos de confianza. A ver, esto lo voy a hacer en el aire, aprovechando que estamos en esto de lo virtual todavía, para que lo tratemos de ir mirando, ¿ya? A ver, para que esto se vea mejor, vamos a suponer que tenemos una población relativamente no tan grande, digamos, vamos a pensar que tenemos una población de unas 200 personas, ¿no? N va a ser unas 200 personas. De estas 200 personas, ¿no? De estas 200 personas, vamos a sacar muestras de tamaño 25,
pensando que podemos utilizar el teorema del límite central, ¿no? Hasta ahí creo que todo bien, ¿no? Una población de 200 personas, vamos a sacar una muestra de 25, ¿no? Esto vamos a poder utilizar el teorema del límite central, entonces vamos a poder aproximar por normalidad, ¿no? Esa es un poco la idea. Vamos a simular estos datos de las 200 personas. Ya vamos a suponer que tengo las edades de esas 200 personas. Ya vamos a suponer que tengo las edades de esas 200 personas. O bueno, pensando en esto de los gastos, ¿no? X pueden ser los gastos de estos estudiantes, ¿no? Vamos a hacer gastos en pasaje, ¿no? En pasaje de 200 estudiantes. Vamos a suponer que los gastos de estos 200 estudiantes van desde los 2 bolivianos. Vamos a simular 200 datos desde los 2 bolivianos hasta algún estudiante que gasta, por decir, no sé, 15 bolivianos. Entonces, acá tengo... ahí tengo los diferentes gastos que hacen, ¿no? Para que todos tengamos el mismo, si quieren reproducir esto en el R, le voy a dar una semillita para que siempre sean los mismos valores. Ahora sí, ¿no? Ahí tengo, y bueno, voy a redondear estos valores a un decimal, digamos, ¿no? Para pensar que están dando datos muy precisos. Ahí tengo los datos de los gastos en pasajes de 200 estudiantes, ¿no? Ahí están, ¿no? Toditos los gastos. ¿Cuál es el promedio poblacional de estos 200 estudiantes? ¿No? Le saco el promedio y bueno, el gasto promedio de estos 200 estudiantes es de 8.58. Los gastos promedios de estos estudiantes de 8.58, ¿no? 8.58. Hasta ahí creo que todo bien, ¿no ven? Estamos simplemente construyendo a la población, ¿no? Ahora vamos a trabajar con las muestras, ¿no? A ver otra vez, 200 personas, muestras de 25, aquí están los datos de esos 200 estudiantes y su promedio de 8.58, ¿no? En promedio gastan 8 bolivianos con 58 en sus pasajes, estos 200 estudiantes. ¿Qué quiero hacer? Quiero sacar una muestra de estos 200, es decir, quiero sacar una muestra de estos 200 pasajes de tamaño 25, es decir, saco una muestra de tamaño 25, ahí está mi primera muestra, ¿no? Esta es mi primera muestra. Y bueno, de esta muestra, ¿qué hago? Bueno, le saco, bueno, esta es otra posible muestra, ¿no? Y así hay muchas muestras posibles, ¿no? Eso es básicamente lo que hemos aprendido en el capítulo de 2 de muestras, distribución de muestras, ¿no? Y las muestras posibles, ¿no? Todas estas son muestras posibles, ¿no? ¿Cuántas muestras posibles hay? Bueno, 25 tomas de 200, ¿no? 25 tomas de 200. Que igual es un número seguramente muy, muy grande, ¿no? Aquí podemos hacer, a ver, la cantidad de muestras posibles en este escenario es de 25 tomadas de 200. Perdón, al revés. 200 tomadas, 25, así, ¿no? Un número con 31 dígitos, ¿no? Es un número muy grande de muestras posibles. No, alguna de esas muestras son estas, ¿no? Alguna de esas muestras son estas. Esta va a ser mi muestra, digamos, ¿no? Esta va a ser mi muestra. Le voy a llamar S a esa muestra. Ahí está la muestra. Esa es la muestra, ¿no? Yo puedo tener el estimador puntual de esta muestra. Ahí está el estimador puntual de la muestra, ¿no? 8.84, el estimador puntual de esa muestra. Puedo tener otra muestra. Su estimador puntual 9.25, ¿no? La media muestral. Otra muestra, la media muestral, 8.35. Otra muestra, la media muestral, 9.25, ¿no? Cada muestra configura una nueva estimación, ¿no? Este para mí es el X bar, ¿no? Esta media es el X bar, ¿no? El X bar. Pues saco la muestra, tengo el X barra, y ahora puedo armar el intervalo de confianza, ¿no? El intervalo de confianza. Pensaremos un intervalo de confianza convencional al 95%, ¿ya? Al 95%. Esto en términos de fórmula era que X bar más menos, ¿no? Más menos, eso en el R yo lo puedo hacer así.
menos 1,1, el más menos, multiplicado por ¿quién? Por el nivel de confiabilidad, 1.96, ese es el 95% que hemos visto antes, multiplicado por, en este caso, tengo el sigma. El sigma para mí puede ser conocido porque tengo los 200 datos. Aquí están los 200 datos. Vamos a suponer que tenemos al sigma y es conocido. Entonces voy a calcularlo aquí el sigma en la computadora, que sería algo así, ¿no? Esto 199 dividido entre 200. La raíz cuadrada. Es como calcular el sigma a los 200 datos. Voy a tener el dato poblacional, ¿no? Voy a tener al sigma. Ahí está. Aquí falta un por. Ahí está. Tengo al sigma. El sigma es de los 200 datos. Es el dato poblacional, ¿no? No se olviden que nuestro intervalo de confianza era para sigma conocida, ¿no? Sigma vale 3.55 en mi caso, ¿no? En este ejercicio. Entonces, con esto ya tengo todo para el intervalo de confianza, ¿no? Esto tengo que multiplicarle por sigma dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de muestra, ¿no? Así, ¿no? Multiplicado por sigma, la raíz cuadrada del tamaño de muestra. Y este es el intervalo de confianza, ¿no? Entre 7 y 9. Con eso ya tengo, ¿no? Saco una muestra, saco su media, el estimador puntual, y saco su intervalo de confianza. 683, 961. Saco una muestra, saco su estimador puntual y saco el intervalo de confianza. No, finalmente, esos son mis intervalos, ¿no? ¿Qué tal? Este es un intervalo posible. ¿Cuántos de estos puedo sacar? Puedo sacar muchos intervalos de confianza de este estilo, ¿no? Puedo sacar muchos intervalos de confianza. Entonces, esto yo lo puedo repetir muchas veces, ¿no? Esto yo lo puedo repetir muchas veces. Entonces, para que se vea de alguna manera esto de forma más visual, ¿no? Más visual, voy a hacer un grafiquito de este estilo. A ver, voy a hacer un gráfico. A ver si me sale. Del 0 al... No sé, un grafiquito para que se vea. Del 0 al 18 ya. 0 al 17. Vamos a sacar unas 100 muestras para que vayan viendo qué es lo que va a suceder. Ya en Yelin son de 0 a 100, ahora sí. Ya. En este plot vamos a empezar a dibujar los intervalos de confianza. Ya en este plot vamos a dibujar los intervalos de confianza. ¿Qué vamos a poner en el centro del plot? En el centro del plot voy a poner el parámetro, ¿no? El parámetro que es la media, ¿no? En una línea vertical le voy a poner la media de los datos, ¿no? Que es el parámetro, en este caso el mu. Ahí está el mu, ¿no? Voy a poner en color rojo para que se vea, ¿no? Ahí está, ¿no? Ese es el mu, por si acaso. Esa línea es mu. Voy a sacar una muestra, saco la muestra, calculo el x-bar, saco el intervalo de confianza, y ahora este intervalo de confianza lo voy a dibujar en esta gráfica, digamos. Este intervalo de confianza lo voy a llamar intervalo de confianza, dice simplemente que se llame, y lo voy a incluir en mi grafiquito. Esto lo voy a incluir en el punto de las X, ya lo tengo, que sería el IC, y en el punto de las Y sería así. Y va a ser en un color azul. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Este es el intervalo de confianza que ha salido ahorita, ¿no? El 1, 1. Noten que este intervalo de confianza que ha salido es 867 y 1146, siendo que el parámetro, ¿no? Siendo que el parámetro era de cuánto, ¿no? De 858. Por ejemplo, este intervalo no contenía el verdadero valor. Este intervalo no contenía el verdadero valor, ¿no? Por eso se ha ido por fuera, ¿no? Se ha ido por fuera. Pero si repito esto otra vez, digamos, ¿no? Imagínense que repito otra vez esto. Plot, el parámetro, saco la muestra, la media, el intervalo y dibujo. Por ejemplo, ese intervalo sí contiene, ¿no? Sí está ahí adentro, dentro del parámetro poblacional, ¿no?
Ahora, ¿cómo puedo hacer esto? Lo puedo repetir esto 100 veces, ¿no? Por eso mi eje del 0 al 100. Voy a repetir este ejercicio 100 veces, ¿no? Voy a hacer un for en i en 1 hasta el 100. Y vamos a ver 100 intervalos de confianza para 100 muestras distintas, ¿no? Sale la muestra, dibujo el X-bar y dibujo un punto. Lo único que va variando es la posición de las filas y con eso ya tendría mis simulaciones. Entonces vamos a dibujar otra vez el plot en la línea y vamos a sacar 100 muestras y de las 100 muestras vamos a sacar sus estimaciones, sus intervalos de confianza. Ahí están, ¿no? Ahí están, a ver, no sé cuán bien han salido. Pero, a ver, tal vez un segmento era mejor, ¿no? Esperemos si funciona. No. Ya, bueno, no se ve del todo claro. Porque en teoría, bueno, todos los anchos son los mismos, ¿no? Todos los anchos son los mismos, solo que los que están más alejados, ¿no? Solo que los que están más alejados están fuera de la línea roja, ¿no? Están fuera de la línea roja. Así que lo que podría hacer es trazar rectas, digamos, ¿no? Trazar rectas. A ver, déjenme ver si eso se puede hacer medianamente rápido. Ya, no creo que sea. A ver, probemos con esto. No. Outline. Ya, no. A ver, está faltando la función para unir los puntos. Ya, más bien eso para la siguiente clase lo voy a completar. Porque lo interesante de este ejemplo justamente es que podamos percibir el momento en que los intervalos no van a contener al parámetro, ¿no? Así que podría cambiar de color con un if, digamos, ¿no? Simplemente esto en líneas es más fácil. Está bien. A ver, esto lo vamos a completar para la siguiente clase más bien, ¿no? Pero en el fondo lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Que un intervalo de confianza en el fondo también es una estimación, ¿no? Depende de la muestra y el intervalo que se configure puede o no contener al verdadero parámetro, ¿no? Puede o no contener al verdadero parámetro. Hay casos en los que no los va a contener y van a estar por fuera, ¿no? El parámetro no va a estar dentro del intervalo de confianza, ¿no? Noten que es con el 1.96. A ver, podemos probarle con 1.64, que es el 10%, ¿no? Entonces esto debería deformarse un poquito más, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver si se deforma con 1.64 algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a estos puntos que están mucho más por fuera, ya no contienen al intervalo de confianza. Perdón, ya no contienen al parámetro, ¿no? Estos puntos que están por fuera ya no contienen el intervalo de confianza. El intervalo de confianza ya no contiene el parámetro, ¿no? Entonces, ¿y eso en qué casos debería suceder? Debería haber el 10% de estos intervalos que no contienen al parámetro. El 10% de estos intervalos no contienen al parámetro. Ese es el significado de este nivel de confiabilidad, ¿no? Si yo le subo al 1.96, por decir, ¿no? Si yo le subo al 1.96 y hago lo mismo, ¿no? El 5% de estos intervalos que se han armado, no va a contener al parámetro. Es decir, la línea roja no va a estar dentro de eso. No va a estar dentro de eso. Para la siguiente clase voy a
Voy a buscar la función que une puntos, ¿no? Ahorita no la recuerdo, así que ya con eso va a quedar un poquito más claro esa parte y van a ver cómo esto se deforma incluso cuando ya el sigma no es el sigma no es conocido, porque aquí el sigma es conocido, por lo tanto estos anchos son fijos. Cuando el sigma no es conocido hay que estimarlo de alguna forma, ¿no? Y ahí tenemos que recurrir a la varianza muestral, ¿no? Ya, a ver, para ir terminando, Edwin tiene... Ya, está bien, la pregunta razonable de Edwin dice, bueno, dado que no consenso el valor del parámetro, ¿cómo sabemos si su intervalo continúa o no? ¿No? Esa es parte de la aleatoriedad o del error estadístico, porque ¿qué es lo que nos asegura el 95%? Nos dice que existe un 5% de probabilidad, que el intervalo de confianza que tú tienes no contenga el parámetro. Esa es la información que tienes, esa es la información que te da el intervalo. Existe un 5% de probabilidad, ¿no?, de que el intervalo que has armado no contenga el verdadero valor, ¿no? O sea, podrías estar en este intervalo justamente, en el de acá, digamos, ¿no? En el de acá. No contiene. Un poco la forma de aliviar eso es saber que mientras más alta la confiabilidad, menos de esos casos van a suceder. Menos de esos casos van a suceder, ¿no? Un intervalo de confianza del 95% significa que hay un 5% de intervalos que van a estar por fuera. Tal vez es el que nosotros tenemos o tal vez no, pero tenemos más certeza de que sí lo contenga porque esa probabilidad es como alta, ¿no? Ese nivel de confiabilidad es alto, ¿no? Esa es un poco la tranquilidad, ¿no? Si lo ponemos al 99% de confiabilidad, va a haber el 1% de los casos no contienen al parámetro y esa es mucha más confiabilidad, ¿no? O sea, sé que es en un solo caso y es muy poco probable que esté en ese 1% o en esa 1% de probabilidad, digamos, de que mi intervalo no contenga, ¿no? Pues es un riesgo latente, ¿no? Porque como no tenemos acceso a la población completa y estamos con muestras, tenemos que vivir con esa incertidumbre, ¿no? Tenemos que vivir con esa incertidumbre. Pero tenemos medidas que nos alertan de ese error, ¿no? El 95% es una medida de confiabilidad, por eso, ¿cuánta confiabilidad le vas a dar al intervalo, digamos, ¿no? Esa es justamente la idea de esto, ¿no? Ya, súper. ¿Alguna consulta, duda más ya para ir terminando? Ya, súper. Entonces vamos a terminar acá y nos vemos el día miércoles. Si no hay más consultas, entonces terminamos acá y nos vemos el miércoles. Nos vemos entonces. Chao, chao. Hasta el miércoles. Chao, chao.